Señor. Muchísimas gracias, Dios, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, hambre de ti, Señor. Te pedimos entendimiento ahora. Te pedimos, Señor, inteligencia, Señor, sabiduría. Te pedimos, Señor, amor, para saber, Señor, de las cosas, o que las cosas que estamos aprendiendo, Jesucristo, es por eso, por amor a ti, Señor, porque te amamos muchísimo y queremos saber más de ti. No hay otra cosa más, Señor. Queremos compartir tu evangelio a nuestros hermanos, Señor. Regálanos ese corazón, Señor. Llénanos de tu espíritu ahora. Háblanos. Permite que podamos entender, Señor, cada cosa que estemos escribiendo, Señor. Que no sea tedioso, que no sea pesado, sino que te pedimos que nos regales esa pasión para poder, Señor, ver cada cosa que anotamos, Señor, y escudriñarla después, Señor, seguir exprimiendo, Señor, después. Gracias, Jesucristo, por este nuevo semestre, Señor. Háblanos. Si estamos cansados, Señor, te pido que nos levantes, nos ayudes, nos des fuerza, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu misericordia, el hecho de que estamos aquí, Señor, compartiendo tu palabra tan poderosa, Señor, tan santa, Señor. En tu nombre, Jesucristo, dejamos esta primera clase de Juan. Amén. El Evangelio de Juan, entonces. Autor, pues ya saben quién. El apóstol Juan. Van a notar algunas cositas nomás de Juan. Quizá la próxima clase les dé más información de esto. No tenemos en realidad mucho tiempo. Pueden poner que Juan era hijo de Zebedeo, eso lo ves en Mateo 4, versículo 21. Hermano de Santiago. Pescador como su padre, eso lo ves en Mateo 4, 21 y en Juan 21, 1 al versículo 14. Otra cosa que me olvidé de decirles también es que están grabando las clases, entonces si hay preguntas, comentarios o algo, lo hacemos al final de clase para no interrumpir. Ahora, fecha que se escribió este libro en realidad es incierta, así que lo puedes poner así. Propósito principal. Propósito principal. Propósito principal, inspirar fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Inspirar fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay unos textos claves también en este libro. Juan 20, versículo 30 y 31. Propósito principal, inspirar fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y pones abajo textos clave. Juan 20, versículo 30 y 31. Lo puedes leer después o notar después. Dice, eso hizo además, Jesús, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice. Texto clave, apúntalo bien y remárcalo, porque es importantísimo. Ahora, sí, 20, 30 y 31. Ahora, este libro es considerado por muchos el libro más profundo y más espiritual de la Biblia también. Considerado por muchos el libro más profundo y más espiritual de la Biblia. Ahora, en este libro también, está saliendo humo ya, en este libro también Cristo da una revelación más completa de sí mismo. En este libro, Cristo da una revelación más completa de sí mismo y de Dios, ¿no? Su Padre, que en cualquiera de los evangelios sinópticos. Una revelación más completa de sí mismo y de Dios que en cualquiera de los evangelios sinópticos. Si nos atrasamos, para no perder tiempo, porque tenemos menos de una hora, después yo les puedo dar los datos.
Ujú. Ahora, para que anotes también, más de la mitad del espacio en el libro se dedica a sucesos de la vida de Cristo y de sus palabras durante sus últimos días. Más de la mitad del espacio del libro se dedica a sucesos de la vida de Cristo y de sus palabras durante sus últimos días. Más de la mitad del espacio en el libro se dedica a sucesos de la vida de Cristo y de sus palabras durante sus últimos días. Ahora, solo en el libro de Juan encontramos discursos también y conversaciones. En el libro de Juan encontramos discursos y conversaciones. ¿Como cuáles? Puedes poner la conversación con Nicodemo, capítulo 3, versículo 1 al 21. La conversación que tuvo con la mujer samaritana también, capítulo 4, versículo 1 al 26. El discurso a los judíos en la fiesta de los tabernáculos. La conversación con Nicodemo, con la mujer samaritana, y el discurso a los judíos en la fiesta de los tabernáculos. Eso lo ves en capítulo 7, versículo 14 al 39, y capítulo 8, versículo 3 al 58. El discurso a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, en capítulo 7, versículo 14 al 39, y capítulo 8, versículo 3 al 58. Luego también la parábola del buen pastor en capítulo 10. La parábola del buen pastor en capítulo 10. Después también da serie de instrucciones a sus discípulos, sus palabras consoladoras y su oración intercesora también. Da serie de instrucciones a sus discípulos, sus palabras consoladoras y su oración intercesora en capítulo 14, versículo 17. Y su encuentro con los discípulos en el mar de Galilea, capítulo 21. Su encuentro con los discípulos en el mar de Galilea, capítulo 21. Ahora, Juan registra también 8 milagros de Cristo, además de su resurrección, para probar su divinidad. Juan registra 8 milagros de Cristo, además de su resurrección, para probar su divinidad. Y 6 de estos milagros se encuentran en este Evangelio. 6 de estos milagros se encuentran en este Evangelio. ¿Cuáles son? El agua transformada en vino. El agua transformada en vino, capítulo 2, versículo 1 al 11. El agua transformada en vino, capítulo 2, versículo 1 al 11. La sanidad del hijo del funcionario del rey. La sanidad del hijo del funcionario del rey, capítulo 4, del versículo 46 al 54. El agua transformada en vino, 2, 1, 11. La sanidad del hijo del funcionario del rey, capítulo 4, versículo 46 al 54. La sanidad del hombre en el estanque también, capítulo 5, versículo 1 al 9. La sanidad del hombre en el estanque, capítulo 5, versículo 1 al 9. El ciego de nacimiento en capítulo 9, versículo 1 al 7. El ciego de nacimiento en capítulo 9, versículo 1 al 7. La resurrección de Lázaro en capítulo 11. La resurrección de Lázaro en capítulo 11. Y la segunda pesca milagrosa también en capítulo 21, versículo 1 al 6. Si quieres anotar eso también, pues 2 grandes corrientes de pensamientos fluyen a través de este libro, las cuales es provechoso seguir. La fe, uno, y la vida eterna es la segunda. La fe y la vida eterna son 2 grandes corrientes de pensamientos, ¿no?, que fluyen a través del libro. Ahora, la estructura de Juan a comparación de los otros 3 evangelios es
diferente. La estructura de Juan, a comparación de los otros 3 evangelios, es diferente, a los cuales se le llama pues sinópticos, ¿no? Se le aplica el adjetivo sinóptico a un vocablo griego que significa ver juntos. Ver juntos. Ajá. Se le llaman sinópticos, se le aplica el adjetivo sinóptico debido a un vocablo griego que significa ver juntos. Ahora, importante que anotes esto. Mateo, Marcos y Lucas ven la vida de Cristo de una manera similar. Mateo, Marcos y Lucas ven la vida de Cristo de una manera similar, cada uno con su propio énfasis, pues. Cada uno con su propio énfasis. Mateo presenta a Cristo como Rey de los judíos. Mateo presenta a Cristo como Rey de los judíos. Marcos ve a Cristo como el siervo. Marcos ve a Cristo como el siervo y escribe a los romanos. Entonces Mateo, Marcos y Lucas ven la vida de Cristo de una manera similar, pero cada uno con su propio énfasis. Mateo presenta a Cristo como Rey de los judíos, Marcos ve a Cristo como el siervo y escribe a los romanos, y Lucas presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe especialmente a los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe especialmente a los griegos. Entonces, los 3 primeros evangelios analizan los hechos de la vida de Cristo. Los 3 primeros evangelios analizan los hechos de la vida de Cristo, los 3 primeros evangelios. Ahora, lo que hace Juan es referirse a los significados espirituales de estos hechos. Los 3 primeros evangelios analizan los hechos de la vida de Cristo, y lo que hace Juan es referirse a los significados espirituales de aquellos hechos, pues, de aquellos hechos. Juan va mucho más allá, es mucho más profundo y presenta verdades que no se enfatizan en otros evangelios. Por ejemplo, los 4 evangelios mencionan la alimentación de los 5,000, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Los 4 evangelios mencionan la alimentación de los 5,000, pero solamente Juan anota el gran sermón sobre el pan de vida. Solamente Juan anota el gran sermón sobre el pan de vida, eso lo ves en el capítulo 6. Los 4 evangelios mencionan la alimentación de los 5,000, pero solo Juan anota el gran sermón sobre el pan de vida en Juan 6, en el cual explica pues el significado del milagro. Y es lo que vamos a leer ahora, vamos a ver la diferencia. Entonces, si tienes tu Biblia a la mano, ábrela, por favor. Y te hago la pregunta a ti. ¿Qué es lo primero que piensas o que se te viene a la mente cuando escuchas hablar de la alimentación a los 5,000? Pues, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Exacto. Eso, sí, bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Quizá pensemos también, es increíble que haya alimentado 5,000, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, increíble. Y fueron más que 5,000 en realidad, porque la Biblia te dice 5,000 hombres, fuera de las mujeres, fuera de los niños. Entonces, más increíble aún. Entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas hablar de la alimentación de los 5,000? Pues tenlo en tu cabeza. ¿Qué fue lo que pensaste? Solamente tú y el Señor lo saben. Ahora, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30, y vamos a leer en adelante sobre la alimentación de los 5,000, para ver la diferencia entre los evangelios sinópticos, ¿no? Y el evangelio de Juan. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Vamos a leer. ¿Ya estás?
Dice pues, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, dice, y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera de que ni aún tenían tiempo para comer, dice. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, dice, y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, dice, y eso es algo que tienes que remarcar en tu Biblia, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer, dice, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En versículo 34 aquí, ¿qué es lo que vemos? Jesucristo tuvo compasión de ellos, dice. Jesucristo tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, dice. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En ese versículo aquí en Marcos está el verdadero significado, pues, de este relato. En versículo 34, no era simplemente que tuvo compasión para satisfacer, pues, sus necesidades físicas, ¿no? No era simplemente que tuvo compasión para satisfacer sus necesidades físicas, mientras que la preocupación de los discípulos en ese momento, ¿no? Los que estaban con Jesús, era esa, nada más que esa, alimentarlos. Vieron mucha gente, dijeron, mira lo que dijeron aquí, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, mientras que Jesús había visto con otros ojos. Jesucristo no había visto con corazón o con ojos, pues, en la carne, sino que veía con el corazón, ¿no? Dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Más de 5,000, muchísima gente ahí. Y Jesucristo se acercó. ¿Tenían necesidad física? Sí, tenían necesidad física, ¿no? Tenían hambre, eran muchísima gente. Pero Jesucristo vio mucho más allá. Jesucristo vio mucho más allá. Mientras que los discípulos, no veían de la misma forma, pues. Ellos no veían de la misma forma. Sé que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No entendemos lo que nos estás pidiendo. No entendemos. Ahora, quizá Jesucristo en ese mismo momento también quiso traer ese mismo corazón a sus discípulos también, cuando les dijo, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Quizá quiso transmitirles también ese mismo corazón, pero ellos con un corazón cerrado y duro en realidad, no entendieron el mensaje, ¿no? Estaban preocupados en otras cosas, veían lo externo, pues, mientras que Jesucristo miraba lo interno. Entonces, eso fue como respondieron ellos, esa fue su respuesta, una respuesta rápida, ¿no? Sin entendimiento. Jesucristo entonces miraba con el corazón. Eso es algo que está fuera del texto que estamos leyendo, de los textos que estamos leyendo. Entonces, aquí la palabra en Marcos está siendo concisa, no te está explicando lo que te estoy explicando yo. Aquí solamente te está hablando de que los discípulos actuaron de esa manera y dijeron, respondiendo, él les dijo, dadle vosotros que comer.
Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, dijo. Ahora, eso es algo, pues una actitud que después en el corazón de ellos va a cambiar también, mientras van conociendo a Jesucristo más, mientras van pasando más tiempo con Él. El corazón o los ojos de carne que ellos tenían, o como estaban viendo en ese momento, comenzó a tener una transformación. La transformación que solamente Jesucristo puede dar en tu vida. Tú sabes, yo sé cómo éramos al principio, ¿no? Pero Dios ha comenzado a transformar nuestras vidas de una forma maravillosa, de una forma increíble, que a veces no lo podemos creer. Pero es lo que estaba sucediendo aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice, en adelante dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Mira lo que pasó aquí. En los textos anteriores, en los versículos anteriores, la alimentación de los 5,000 en Marcos, ellos hicieron lo mismo. Jesucristo sí vio, se enfocó, miró a los ojos realmente y vio lo que sucedía. Ellos no, ellos simplemente vieron la situación, vieron un montón de gente con mucha necesidad y fue lo único que vieron, no vieron más allá, no vieron más allá. Mira lo que está sucediendo aquí. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y quizá fue la actitud que tuvieron estos 5,000 también, ¿no? Nada más querían algo, tenían una necesidad. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, dice. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Andando, saltando, ¿no? Con mucho gozo, con mucha alegría, porque recibió lo que realmente quería. Lo que realmente quería, recibió. Nuestro corazón como creyentes, nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros hermanos? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? ¿Tenemos algo para darle? No tenemos más que la palabra de Dios, y es mucho, en realidad. Es un tesoro inmenso, un tesoro increíble que podemos ofrecer. Pero ¿cómo queremos darle ese pedazo de piedra preciosa, pues? Toda machacada, toda sucia. ¿Cómo le das un presente tú a alguien? ¿Cómo le ofreces un presente? Cuando es el cumpleaños de alguien, ¿qué es lo que haces tú? Coges el regalo y quizás escoges el más bonito, ¿no? Te vas a tiendas Ripley, yo no sé, y escoges el más bonito de los regalos. Coges la mejor envoltura también y guardas ahí el regalo, ¿no? Y vas a esa persona y le dices, toma, eso es para ti, con mucho amor. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a los demás? Necesitas comer de la palabra de Dios para darle comida de verdad, ¿no? Necesitas alimentarte de la palabra de Dios para darle comida verdadera a los demás. Glorificar a Dios, ¿no? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siguiendo con el texto, dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto,
por lo que había sucedido y se asombro. Cuando la gente te ve a ti se asombra también de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿O no? Sigamos con la lectura pues de Marcos, dice versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y repartió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres, dice, 5,000 hombres. Terminas de leer estos textos, estos versículos, ¿y qué es lo que piensas? No hay otra explicación más. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Como dijo Edgar, ¿no? Pues alimentaron 5,000, ¿no? Y Jesucristo, un corazón lleno de bondad, ¿no? Y los discípulos también, sirviéndole a Jesucristo y sirviendo a sus hermanos también. Qué buena obra que hicieron, ¿no? Pero eso es todo. Eso es todo. En realidad, lo que Jesucristo quería enseñarles, como dijimos, era algo mucho más allá de lo que ellos podían ver, mucho más profundo, pues. Esto es lo que vemos en Marco, entonces, con respecto a la alimentación de los 5,000, ¿no? Un milagro, un gran milagro. Ahora veamos qué es lo que observamos en Juan capítulo 6, un libro mucho más profundo, Juan. Vamos a ver qué es lo que se menciona aquí con respecto a la alimentación de los 5,000. Dice versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos, dice. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, dice. Y esto me hace pensar en algo también. ¿Alguna vez le has hecho la misma pregunta a Dios también? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos o algo similar? Pues Dios provee las necesidades, pero tenemos que confiar en Él. Necesitamos confiar en Él. Para mí, ese era un día muy difícil, en realidad. Había muchas cosas que hacer. Tenía muchas cosas en mente, cosas que daban vueltas y vueltas, ¿no? Era uno de mis días en los cuales prefiero estar detrás del sofá, escondido. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos colocar cualquier cosa a sus pies. Necesitaba hoy tomar decisiones y hacer muchas cosas. Pero Dios comenzó a colocar pieza por pieza en su lugar. Y siempre tengo en mi mente, me acuerdo que hace tiempo le pregunté a mi esposa, ¿no? Y le dije, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Le dije, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y me acuerdo que ella me respondió y me dijo, pues todo, eso es lo que quiere de ti, todo. Pues sí, Dios quiere todo de mi vida. Eso es lo que quiere de la tuya también. A veces es fácil también
perder la real motivación también. ¿Qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo ahora? ¿Cuál es nuestra principal motivación para hacer lo que estamos haciendo ahora? Tenemos dos grandes motivaciones, inmensas motivaciones. El Señor nos da un gran mandamiento en la palabra, ¿no? Dice que tenemos que amarlo a Él por sobre todo, ¿no? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y más abajo dice que es el segundo y gran mandamiento también, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos recordar siempre eso. Tenemos dos motivaciones importantísimas para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Glorificar a Dios y pedirle amor también, un corazón lleno de amor, para amar a nuestro prójimo, para poder compartir el Evangelio, como dijimos, para no ver en la carne, para no solamente actuar como cristianos, sino realmente ser siervos de Dios, ser siervos reales para Él. No queremos ver como esos discípulos, ¿no? Como los discípulos vieron en ese momento, con un corazón de carne, solamente pensando que la única necesidad que tenía esa gente era esa, un pan y un pedazo de pescado, ¿no? Jesucristo les enseñó que había otra necesidad mayor, inmensa necesidad, que era Él mismo, Jesucristo. No había otro más. Ahora, como creyentes entonces, como creyentes, no tenemos o no podemos vivir, o yo no puedo estar aquí, o no puedo decidir no estar aquí, porque como hijo de Dios, para mí esto no es una opción, sino es un mandamiento en mi vida. ¿Por qué? Solamente el Señor sabe, pero es como tenemos que vivir nosotros, como creyentes, ¿no? Como hijos de Dios. Lo que estés haciendo, lo que te esté mandando el Señor, y si es difícil en tu vida, recuérdalo, no es una opción para ti, sino que tienes que obedecer. Pero Dios, no entiendo, pero Dios, no comprendo. Tu voluntad es así, no entiendo. ¿Estás seguro? Yo sé que si muevo algo aquí, podría ser en mi carne perfecto. Pero la palabra de Dios dice que su voluntad es agradable y perfecta. No entiendo. Pues no necesitas entender. No necesitas entender, sino creer en Dios. Es lo único que necesitas hacer. ¿Por qué hablo de la motivación? Ahora vamos a leer un poco más. Dice, versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dice. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en el lugar, y le recostaron como en número de 5,000 varones, dice. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, dice. Mira, es increíble aquí también este versículo, no podemos dejar pasar, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dice, y habiendo dado gracias. A veces, no, siempre. Mi hija se sienta a la mesa y está orando, ¿no? Por los alimentos, dando gracias a Dios por los alimentos. Y es algo que tenemos que aprender nosotros también a hacer, a dar gracias a Dios por todo lo que esté aconteciendo en nuestras vidas también. ¿Estamos agradeciendo a Dios por lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿O andamos quejándonos? ¿O somos viejos amargados?
quejándonos de las cosas que suceden en nosotros. No sabemos por qué ocurre, ¿no? Pero de nuevo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La vez pasada, ustedes saben que todavía sigo mal de mi rodilla, ¿no? Necesito operarme todavía. Y me fui al seguro, estuve en el seguro ahí, sentado en la sección trauma, y la mayoría de la gente de la sección trauma, en serio que son ancianitos, y era chistoso porque yo estaba ahí con ellos, y de pronto estaba pensando yo y dije, bueno, Dios, no sé lo que quieres hacer, quizá en un tiempo más, posiblemente, Dios mediante, ya no esté aquí en Lima, me queda poco tiempo, todavía mi rodilla sigue mal, ya pasó un año más o menos, y necesito operarme. Bueno, tú sabes, pero dentro de mí, muy en el fondo, pensé también, oh, un año ya, como quisiera jugar fulbito con Jonathan y con Iván, que se van a jugar siempre. Pero bueno, solo tú sabes, Señor. Y me quedé con ese pensamiento. De pronto estuve sentado ahí con mi folder y había un papel que decía Instituto Bíblico Calvary Chapel. Y había una señora al costado mío y de pronto la señora me dijo, ¿tú eres del Instituto Bíblico Calvary Chapel, de Calvary Chapel? Y yo le dije, sí, pues soy de Calvary Chapel, le dije. Y me dijo, oh, yo soy de Alianza Cristiana, me dijo. Oh, qué bueno, señora, le dije. Y de pronto la señora me dijo, oh, ¿por qué estás aquí? Y le conté, ¿no? Lo que me había sucedido. Me dijo, bueno, sí, solamente Dios sabe, pero hay que darle gracias a Dios por las cosas que pasan también, ¿no? Y yo, sí, yo sé, hay que darle muchas gracias a Dios. Es increíble lo que Dios ha hecho en el transcurso de este tiempo, le dije, ¿no? Me ha topado con gente que he tenido que compartir la palabra, cosas que no entendía, pero ahí estaba, ¿no? Y de pronto la señora me dice, mira lo que sucede conmigo. Yo he tenido un derrame y tuve no sé qué cosa más y me enseñó y me mostró como 6 o 7 enfermedades tremendas y la señora estaba mal, sentada, esperando su turno en el seguro también. Y me dijo, pero solamente Dios sabe. Yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando en mi vida, me dijo. Y me lo dijo con una convicción, un corazón realmente que le daba gracias a Dios con lo que estaba pasando. Y yo dije, Dios, es nada en realidad lo que me está pasando a mí. Y mira lo que le está pasando a ella. Y te está agradeciendo y te está alabando por lo que le está pasando. Era algo realmente incomprensible para mí en ese momento, cuando vi, la situación allí. Y ella estaba que ni podía hablar. Perdía la memoria cada rato, pero no perdía el nombre de Jesucristo, no se olvidaba del nombre de Jesús, agradeciéndole siempre. Nosotros agradecemos a Jesucristo por cada cosa que hace en nuestra vida. Piensa en eso. Andamos quejándonos a veces de lo que hace en nuestra vida. Piensa en eso. Tenemos que darle gracias a Dios por cada cosa que pasa en nuestra vida, porque su voluntad de nuevo es agradable y es perfecta. No necesitas entender, sino aferrarte de Dios y vivir para Él, porque es perfecto. El gran mandamiento, ¿no? Amarás a Él por sobre todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ves la diferencia? Todavía no. Es tan igual todavía como los versículos en Marcos, ¿no? Quizás estés preguntando todavía, no encuentro la diferencia, Diego, ¿qué estás hablando? Pues el relato no termina allí.
El relato no termina ahí. Ahora, versículo 22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos, dice. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, buscando a Jesús. Versículo 25 te va a hablar del pan de vida aquí en adelante, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice. De cierto os digo, que me buscasteis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí Jesucristo está mostrando la verdadera motivación que tenía la gente al buscarlo. Por eso hablamos de una motivación hace un rato. Aquí Jesucristo está mostrando la verdadera motivación que ellos tuvieron para buscarlo. La intención, pues, de ellos era solamente satisfacerse físicamente, ¿no? Físicamente. Mientras que Jesús, como dijimos, quería satisfacer sus necesidades espirituales, algo mucho más importante, algo que iba a prevalecer para siempre. Ahora, hay mucha gente pues que busca a Jesucristo con intenciones equivocadas. Conozco a una persona, me acuerdo que conversé con alguien hace tiempo y tenía tanta hambre de la palabra, en serio, que tenía muchísima hambre de la palabra, muchísima hambre de la palabra. Me acuerdo que nos sentamos un día y compartimos un poco y de pronto esa persona quería de Dios y oró y recibió al Señor y fue tan maravilloso, y de pronto se dio cuenta que el trabajo que tenía era muy difícil para poder venir a congregarse, para poder venir a la iglesia, pues. Y me acuerdo, y fue loco porque nos sentamos y leímos la palabra y la palabra te dice pide, y pide con fe, dice, pide con fe. Y nos sentamos y oramos. Y me acuerdo que esa persona pidió por un mejor trabajo, un trabajo que le dé tiempo para poder venir a la iglesia, para poder pasar tiempo, para poder quizá venir al instituto y aprender más. ¿Y sabes qué fue lo interesante? Que pasaron, creo que 2 semanas, y de pronto recibí una llamada. Y le dijeron, oye, ¿no quieres trabajar en el banco? Le dijeron, ¿no quieres trabajar en el banco? Mira, va a haber tiempo para ti, vas a ganar mucho más dinero, te vamos a dar este día puedes ir y congregar, está bien. Pues perfecto. Me acuerdo que estuvimos alegres y contentos por lo que había sucedido. Muy contentos por lo que había sucedido. Pero de pronto, sin querer, y tan sutil como es el pecado, comenzó a consumir esta persona. Quizá ganaba el triple de lo que ganaba antes, de un momento a otro, y comenzó a consumir esa persona. Y de pronto, todo ese corazón que tenía para venir a la iglesia, para aprender más del Señor, se desvaneció. ¿Cuál fue su motivación real para buscar al Señor? Quizá tuvo una buena motivación, pero fue tan fácil para esa persona también perder esa gran motivación. Quizá perdió esa gran motivación. ¿Sabes qué pasó? Hace poco me enteré de que estuvo en el banco y perdió casi
$1,000 en el banco. Y esa persona sabe quién es quien le puede dar paz. Pero tú sabes cómo es el pecado, y cuando el pecado te cierra, no quieres escuchar, no quieres ver la verdad, no quieres ver la verdad. ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? ¿Dónde tiene que estar inclinada, pues, nuestra verdadera motivación entonces? Puede suceder lo mismo aquí también, en el Instituto Bíblico. Pensamos que que somos muy espirituales, ¿no? Porque estamos aquí en el Instituto Bíblico aprendiendo de la palabra también. Quizás salimos de aquí sabiendo más versículos, ¿no? Quizás salimos de aquí sabiendo mucho más de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que te pueden enseñar en la escuela también. Aprender versículos, ¿no? Entender más lectura y eso, ¿no? Es algo que puedes aprender en la escuela. Acuérdate de algo importante. El hecho de ser usado, pues, no quiere decir de que tú seas aprobado. El Señor te puede usar en gran manera. Te puede usar en gran manera. En gran manera te puede usar, pero acuérdate que usó burros también. Acuérdate que usó rocas también. Entonces el Señor te puede usar. Nuestro corazón tiene que ser Dios. Realmente, no solamente me uses, sino enséñame también. Úsame, pero enséñame a través de eso, Dios. No permitas que sea solamente un títere. Úsame y enséñame cada día más de ti. Enséñame, Señor, más de ti. Como les digo, podemos estar aquí aprendiendo de la palabra, pero aún así, ¿cuál es tu verdadera motivación con el hecho de que estés aquí sentado aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu verdadera motivación al estar aquí? ¿Simplemente aprender? ¿Simplemente saber más textos bíblicos? ¿Simplemente sacar un buen examen o qué? ¿Simplemente decir, bueno, voy al Instituto Bíblico Calvary Chapel o voy a una iglesia cristiana? ¿O hacerte ver como una buena persona? ¿Eso es tu motivación? Tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Como les digo, el hecho de ser usado no quiere decir de que nosotros seamos aprobados. Entonces medita en eso también. Ahora, versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces Jesucristo, vamos al 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, dice. El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, este versículo es importantísimo. Por fin pudieron entender, pudieron darle sentido, pues, a lo que ocurrió en ese tiempo. La alimentación de los 5,000, ¿no? Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan, danos siempre este pan, el pan que permanece, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice. Entonces, Jesucristo les regaló un alimento que los mantendría llenos, pues, eternamente. Ahora, vemos entonces cómo en el libro de Juan se interpreta el verdadero significado de la alimentación de los 5,000, ¿no? Entonces, podemos decir, y si quieres anotarlo, anótalo, podemos decir que una señal es un milagro. Podemos decir que una señal es un milagro, el cual lleva consigo un mensaje espiritual. Podemos decir que una señal es un milagro, el cual lleva consigo un mensaje espiritual. Ahora, podemos notar al leer el Evangelio de Juan que se repiten unas palabras una y otra vez. Y quiero que las anotes. Podemos notar al leer el Evangelio de Juan que estas palabras se repiten una y otra vez. 1, vida. 2, creer. Una es vida, la número 2 es creer. La número 3 es luz. La número 4 es tinieblas. 5 es verdad. 6, testigo. 7 es testimonio. La que sigue es mundo. La que sigue es gloria. La que sigue es recibir. Después otra es Padre. Recibir, Padre y vida eterna, la que sigue. Ahora, todas estas palabras clave resumen el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está aquí, en esas palabras que hemos dado. Ahora, en este libro también encontramos varios sermones en los cuales Cristo habla de sí mismo también. En este libro encontramos varios sermones en los cuales Cristo habla de sí mismo. Habla de sí mismo. ¿Como cuál? Uno es: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Capítulo 6, versículo 35. Versículo 41 del mismo capítulo. Versículo 48. Y versículo 51. Después, yo soy la luz del mundo también. Yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, versículo 12. Y capítulo 9, versículo 5. Después, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10, versículos 7 al 9. Capítulo 10, versículos 7 al 9. Yo soy el buen pastor también. Yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11 al 14.
Capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Y yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Y estos nombres te hablan de la deidad de Jesucristo también, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? Yo soy. Ahora, otra cosa que tienes que anotar también, en este evangelio vemos dos grupos de personas. En este evangelio vemos dos grupos de personas. Uno, judíos rechazando el mensaje. Judíos rechazando el mensaje, endureciéndose más en su incredulidad. Judíos rechazando el mensaje, endureciéndose más en su incredulidad. Judíos rechazando el mensaje, endureciéndose más en su incredulidad. Y por otra parte, también ve un grupo de personas dispuestas a creer en Cristo. Por otra parte, también se ve un grupo de personas dispuestas a creer en Cristo. Pues una situación que ocurre hoy en día también, ¿no? Es una situación que ocurre hoy en día. Ahora, en los capítulos 7 al 12, puedes poner el conflicto se torna severo aquí. Capítulos 7 al 12, el conflicto se torna severo y varias veces tratan no solo de arrestarlo, sino de matarlo también. Capítulos 7 al 12, no solamente tratan de arrestarlo, sino de matarlo. Y el clímax llega en los capítulos 18 y 19. En los capítulos 7 al 12 el conflicto se torna severo y varias veces tratan no solo de arrestarlo, sino de matarlo. Y el clímax llega en los capítulos 18 y 19, cuando lo arrestan y crucifican también a Jesucristo. El clímax llega en los capítulos 18 y 19, cuando lo arrestan y crucifican. Ahora, hay tres sucesos en este evangelio. Hay tres sucesos en este evangelio que fueron crisis. Hay tres sucesos en este evangelio. Hay tres sucesos que fueron crisis. Cuando las multitudes le dejaron después de querer hacerle rey, es uno. Cuando las multitudes le dejaron después de querer hacerlo rey, eso era uno. Cuando las multitudes le dejaron después de querer hacerlo rey, eso lo ves en capítulo 6, del 66 al 71. Capítulo 6, del versículo 66 al 71. El segundo suceso, cuando la gente se negó a creer en él. Cuando la gente se negó a creer en él. Eso lo ves en capítulo 12, versículo 12 al 50. Cuando la gente se negó a creer en él. Capítulo 12, versículo 12 al 50. Y cuando le crucificaron. 3. Cuando le crucificaron. Capítulo 19, versículo 13 al 22. Cuando las multitudes le dejaron después de querer hacerle rey, cuando la gente se negó a creer en él y cuando le crucificaron. Capítulo 19, versículo 13 al 22. Ahora, en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
Sin embargo, siendo el camino, no estuvieron dispuestos a andar con Él. Siendo el camino, no estuvieron dispuestos a andar con Él. Siendo la verdad, no creyeron en Él tampoco. Siendo la verdad, no creyeron en Él. Y siendo la vida, ¿qué fue lo que hicieron? Le mataron, lo crucificaron. Crucificaron a Jesús. Esto fue la introducción. Les dije que había que escribir. Dígame, sí. Ahora, lo que vamos a hacer son casi 9:30. Hemos empezado un poquito tarde. Si sigo con la clase, no voy a poder parar, para que puedan entender. Entonces, voy a hablar de Jesucristo como el Verbo. Entonces no voy a poder parar si no van a poder entender. Entonces lo que voy a hacer es continuar con la clase o con el versículo número 1, la siguiente clase. Lo vamos a quedar en introducción ahora. Y eso nos va a dar tiempo también para poder registrarnos también en las hojas y poder salir temprano de las casas. Espero que hayas apuntado, porque realmente es importante y porque preguntas de aquí van a venir en el examen también. Ahora, la siguiente semana entonces vamos a culminar. Si tienes preguntas, espérame un ratito, terminamos y lo hacemos. Está el jueves, pasado mañana, ¿no? No, el examen lo vamos a tomar el próximo martes. De dos clases va a haber un examen. Entonces, ¿les parece si hacemos eso? Están cansados también, ¿no? Entonces vamos a hacerlo la siguiente clase. Vamos a orar antes de terminar entonces. Chicos, muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por su dedicación al Señor. Muchísimas gracias por eso. Entonces, vamos a orar para terminar. Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por este inmenso, Señor, y gran libro, Señor, que es el libro de Juan. Tienes tanto que decirnos, Dios. Tienes tanto en realidad que decirnos. Nos demoraríamos, Señor, años en poder terminar este libro realmente, Dios. Es tan profundo, Señor, y lleno de bendiciones, Jesucristo. Te pedimos que ya vayamos en nuestras casas, Señor, entendiendo, Señor, leyendo tu Evangelio, Señor, para poder comprender, Señor. Abre nuestros corazones, háblanos más y más, Señor, de tu palabra. Danos motivación, Señor, que hemos aprendido hoy día. Regálanos, Señor, esos ojos, Señor, para ver, Señor, enfocados en ti. Quita, Señor, la carnalidad de nuestras vidas, Señor, y danos tu corazón, Jesucristo. Verte a ti por sobre todo y amar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Amor, Señor, ágape, amar sin recibir nada a cambio. Amor que solamente nos puedes regalar tú, Jesucristo. Te pedimos que salgamos de aquí, Señor, no con un corazón y una mente, Señor, enfocada en otras cosas que no sean tuyas, Señor, sino que salgamos de aquí con un corazón, Señor, dispuesto, humillado, Señor, a ti. Gracias, Jesucristo, por tu amor. Y dejamos la próxima clase también en tus manos, Jesús. Danos entendimiento, inteligencia y amor de nuevo, Jesucristo. En tu nombre. Amén.